Hola a todos, sean bienvenidos a un encuentro más de la Fundación Marcelino Muñoz con el programa Educativo Integral Avanzado. En esta ocasión vamos a estar abordando uno de los 6 aspectos del diplomado docente tutor. Mi nombre es Gustavo Adolfo González Cáceres, soy docente del área de español en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán en Honduras. Así que será un enorme gusto pues poder compartir con ustedes estos momentos. Y el punto que vamos a estar hablando el día de hoy es acerca de motivar a los estudiantes para que aprendan a hablar en público. Vamos a hacer una presentación un poco rápido acerca de algunos elementos generales que tiene la Fundación Marcelino Muñoz, y uno de estos es que la Fundación es una organización sin fines de lucros políticos y religiosos ampliamente conocida en México con proyección internacional, la cual se ha expandido en América, Europa, África, mediante el desarrollo de programas educativos de gran valor que pueden ser evaluados por instituciones y avaluados también en este caso. El propósito del diplomado docente tutor, pues, tiene un propósito fundamental para el año 2050, abatir el rezago educativo y que 70 de cada 100 estudiantes que inician la primaria puedan concluir una carrera profesional y así, de esta forma, lograr la calidad de vida necesaria en las personas en sus propósitos más sublimes, siendo estos vivir en paz, libres, felices, exitosos y plenos. El diplomado como tal de docente tutor se rige por 10 principios básicos que dan en sí este ser o la esencia como tal. Estos principios son dados en el libro Propósito de Vida, el por qué y el para qué vivir, escrito por el doctor Marcelino Muñoz. El primer principio es guiar a los estudiantes en el transcurso de su carrera profesional. El segundo, asesorar a los estudiantes en la importancia de la asistencia a clases. Tercero, aconsejarlos sobre los beneficios de la puntualidad. Cuarto, acompañarlos cuando tienen materias reprobadas. Quinto, orientarlos sobre las ventas y hacer emprendedores. Sexto, motivarlos para que aprendan a hablar en público. Séptimo, guiarlos a tomar buenas decisiones. Octavo, impulsarlos a desarrollar proyectos sociales. Noveno, promover las prácticas de valores. Y el décimo, fomentar el cuidado de la salud física, mental y emocional. Entonces, en este caso vamos a estar hablando acerca del sexto principio, que es motivar a los estudiantes para que aprendan a hablar en público, siendo esta una de las habilidades más esenciales en la vida de todo ser humano, porque como seres sociales nosotros necesitamos estar en interacción constante con los seres que están a nuestro alrededor. Y sucede muchas veces que nuestros estudiantes, como tal, esta habilidad de poder hablar en público no la tienen desarrollada por completo. Entonces, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como docentes y como tutores para lograr o fomentar el desarrollo de esta habilidad en los jóvenes? Vamos a estar viendo entonces algunos de los consejos, orientaciones, reflexiones y prácticas que podemos hacer desde el espacio de interacción y acción que tenemos con relación a los jóvenes. Entonces, la habilidad de hablar en público. ¿Pero por qué hablamos de una habilidad? Pues porque para llegar a tener esta característica de decir, compartir con las demás personas, pues nosotros necesitamos estar desarrollándonos de manera constante, estar aprendiendo, adquiriendo algunas estrategias, a aplicar ciertas actividades, hasta llegar a un punto en el cual podamos expresarnos sin muchas dificultades al inicio, ¿verdad? Y así pues poder transmitir los mensajes de la mejor manera posible. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros con nuestros estudiantes. Y aquí está esta pregunta de qué es hablar en público. Sin lugar a dudas, todos hablamos en público, pero aquí depende el punto de qué tipo de interacción o de conversación es la que nosotros estamos compartiendo. En el caso de nuestros estudiantes, ellos siempre hablan en público, porque ¿qué es un público? Entonces entendemos que esto va a aquel punto de personas que forma parte de un grupo de individuos como tal, ¿verdad? En este caso, que están en un escenario o que forman parte de una reunión. Entonces los jóvenes sí hablan en público, pero esa conversación o esa interacción se da más en ambientes o contextos informales. Y es ahí cuando ellos se sienten cómodos porque pueden hablar con sus amigos, pueden hablar con sus amistades o bien con otras personas. Pero ya cuando estamos nosotros o ellos están en un escenario diferente, digamos en este caso, por ejemplo, cuando les toca hacer una presentación oral o una exposición, es allí cuando la situación cambia, donde ellos entonces
están viendo que tienen ciertos retos, que tienen ciertas dificultades. Y es aquí en donde nosotros como docentes y como tutores necesitamos ayudar y debemos ayudar, colaborar para que puedan adquirir esa confianza y poco a poco puedan adquirir entonces esa habilidad de hablar en público, en donde puedan ellos compartir sus ideas, sus pensamientos, sus creencias. Ahora, el hablar en público a nosotros como personas de manera así muy general, pues nos ayuda bastante en cuanto al desarrollo en dos grandes áreas, a nivel personal y a nivel profesional. Personal porque nos permite interactuar, nos permite relacionarnos con diferentes personas que pertenecen a diferentes contextos. Y a nivel profesional también, porque permite entonces que podamos nosotros compartir esas ideas que tenemos, esos conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida académica y en el caso de los estudiantes, pues esos conocimientos que van adquiriendo en su proceso de formación. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de hablar en público? Vamos a resaltar en este caso tres grandes beneficios. Uno de ellos es que mejora la autoconfianza. Recordemos en este caso que todas aquellas personas, y en el caso de los jóvenes, cuando hablan en público, entonces ellos ya se sienten firmes, ya se sienten seguros de sí mismos y dicen, bueno, pues me puedo parar enfrente de 10 personas, 15 personas, 5 personas e incluso más de 100 personas y puedo transmitir un mensaje cuyo propósito sea convencer, informar, entretener. Sea cual sea ese propósito, pues el estudiante lo puede hacer porque él ya se siente seguro, entonces, de sí mismo y no lo van a estar atacando tanto algunos nervios o algunas inseguridades en este caso. El segundo beneficio de hablar en público es que nos ofrece oportunidades de liderazgo y crecimiento profesional. Así que cuando nuestros jóvenes van a estar interactuando en estos escenarios, vemos allí ellos precisamente van a descubrir que tienen ciertas habilidades como para poder liderar, para poder proponer unas ideas que son súper relevantes e interesantes para una situación que esté pasando a nivel de país, a nivel de comunidad o sociedad e incluso a nivel de centro educativo. En la parte del crecimiento profesional, pues por lo mismo, ¿verdad? Cuando ellos van haciendo o van interactuando con más personas desconocidas en este caso o que pertenecen a otros ámbitos, podemos ver que hacen lazos de amistad en unos casos y en otros, pues, esos lazos de poder compartir a nivel profesional. Y el tercero es que desarrolla las habilidades de comunicación. Todos, como seres humanos, seres sociales, necesitamos comunicarnos. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar esas habilidades? Pues será precisamente poniéndolas en práctica. Así que esos son algunos de esos beneficios que nosotros podemos lograr en nuestros estudiantes. Pero bien sabemos que acá solo se mencionan tres, pero para llegar a cada uno de ellos implica muchas tareas, muchos pasos o muchas acciones que como profesores o tutores tenemos que estar haciendo en nuestros jóvenes. También teniendo presente que los jóvenes tienen características muy particulares. A algunos se les facilita la palabra, a algunos otros pues hay que sacarles un poquito más hasta que estén hablando o puedan decir algo de manera fluida y también de manera sustantiva, es decir, que sean productivos en ese caso, que puedan decir o compartir suficiente información. Así que la tarea como profesores y como tutores es poder compartir lo máximo que se pueda y estar, en este caso, pues acompañándolos a ellos. Usted como profesor o como tutor que ya tiene la experiencia en este campo, necesita ver cómo lo hace su estudiante y, en este caso, identificar también cuáles son esas dificultades o debilidades y al mismo tiempo cuáles son las fortalezas que estos poseen para que puedan así eh, desarrollar más. Ahora, cuando hablamos en público, y también nos pasa a nosotros los adultos, y le pasa más a nuestros jóvenes, vamos a identificar una serie de obstáculos. Acá destacamos tres, cuatro específicamente, pero hay muchos más. El primero de ellos está la parte de la ansiedad y el nerviosismo. Recordemos, nuestros jóvenes, ellos son bastante fluidos, bastante espontáneos cuando están en un contexto que es informal, pero
Cuando les toca conversar o hablar en un contexto más formal, con una temática más específica, en este caso, por ejemplo, digamos usted los pone a hablar acerca del turismo en Cuba o de la riqueza natural que tiene el país, ellos obviamente tendrán que investigar, pero a la hora de hacer esa presentación vamos a identificar ciertos elementos de ansiedad, porque algunos, esos 5 minutos o 10 minutos se les van a hacer eternos y van a querer ya terminar. Entonces, eso se va a identificar en los gestos que hagan, en la modulación y en el ritmo que tienen de su discurso. Y obviamente la parte del nerviosismo va a estar presente durante toda su intervención. Y recordemos, nerviosismo, algunos que van a estar tocándose demasiado las manos o mordiéndose los labios, las uñas, haciendo tantas cosas. Estos detallitos entonces son a los que nosotros tenemos que prestarle atención. Este es un gran obstáculo, la ansiedad y el nerviosismo. Entonces, ¿qué consejos podemos darles a nuestros estudiantes cuando presentan esto? Recordemos, esta parte del pánico escénico que entraría con esta categoría de ansiedad y nerviosismo es una realidad y nosotros como adultos, como docentes y como tutores, necesitamos identificar qué estudiantes tienen este problema y de qué manera nosotros los podemos ir sacando poco a poco e irlos incorporando a un espacio en donde ellos se puedan sentir seguros, en donde ellos puedan decir, ok, puedo compartir este discurso o esta conversación oral con todo este grupo de personas sin sentirme mal, sin sentirme que estoy siendo observado completamente desde la forma en cómo estoy parado, la posición que tiene mi cuerpo, la forma en la que ando vestido, la forma en la que estoy hablando, porque todo eso es lo que va a generar esta ansiedad, esta inseguridad y este nerviosismo en los jóvenes. Bueno, el siguiente desafío que encontramos nosotros con los jóvenes a la hora de hablar en público es la parte del miedo al juicio. Pues precisamente a todos nosotros nos sucede eso, que nos estén juzgando mientras estamos hablando. Recordemos que como seres humanos a veces tenemos el mal hábito de fijarnos únicamente en los defectos que tiene la otra persona. Si está hablando, nos fijamos en cómo es la voz, si es una voz bonita, si es una voz no tan agradable, nos fijamos en el tono que tiene, el volumen y todo, en qué es lo que dice. Entonces, estamos fijándonos en esos elementos. Y la persona que está hablando, en este caso el joven, pues muchas veces no lo hace porque ya conoce a sus compañeros de aula y ya sabe que esos compañeros siempre se burlan de los demás. Entonces, esa parte del miedo al juicio, el miedo a ser juzgado porque no lo estoy haciendo bien, así que los jóvenes deciden o bien optan por la opción de no hablar. Mejor me quedo callado aquí desde mi pupitre y solamente estoy escuchando a los demás y en este caso pues solo escucho al profesor y yo me quedo calladito. Eso es lo que sucede con nuestros jóvenes. Entonces, compañeros profesores y compañeros tutores, ¿qué vamos a hacer para vencer el miedo al juicio en nuestros jóvenes? Porque también a nosotros nos pasa. Pero ¿cómo superamos esta gran barrera o este desafío? Y el tercero que tenemos es la falta de confianza. Pues precisamente porque nuestros jóvenes no se han visto expuestos a una situación de interacción o de conversación en contextos reales, ellos creen que no lo pueden hacer, porque nunca lo han hecho, ¿verdad? Pero creen que no lo pueden hacer. E incluso nuestro discurso muchas veces refuerza esa idea que ellos tienen de no poderlo hacer. Así que la confianza tenemos que estarla trabajando y estarla generando en ellos para que crean que en efecto sí pueden hacerlo, ¿verdad? Pueden intentarlo y que poco a poco van a ir ganando esa confianza, van a ir creyendo en ellos mismos hasta pararse frente a un público, ya sean personas de su misma edad, un poco más grandecitas o personas mayores completamente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y aquí vamos. Entonces, con estos tres desafíos, la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo orientamos nosotros a nuestros estudiantes a que superen estas barreras, a que superen estos desafíos? Siempre van a estar presentes. Eso es lo más normal, ¿sí? Que tengamos ansiedad, nerviosismo, que tengamos miedo al juicio y que tengamos un poquito de desconfianza. Pero la idea es tratar de disminuir estos niveles de porque sí necesitamos sentir, porque si no sentimos, entonces ¿en qué estamos? Pero sí disminuir
esta situación o estos filtros en nuestros estudiantes. Así que la tarea, como se los dije anteriormente, es bastante grande. Tenemos que fijarnos muy bien en nuestros jóvenes, porque en ellos pueden estar aquellas personas ilustres, en este caso, o personas que pueden hacer algo muy significativo. Entonces, si nosotros cambiamos un poco esa vida y esa concepción que tienen ellos sobre qué es hablar en público y que sí pueden hacerlo, créanme que estaríamos cambiando la vida de estos jóvenes. Porque si lo hacen en su contexto de aula, de su centro educativo, lo pueden hacer afuera e incluso lo pueden hacer en otros lugares, otras ciudades o bien otros países, ya sea en formato presencial o en el formato en el cual estamos nosotros interactuando en este momento, a través de la virtualidad. Ahora, ¿qué estrategias podemos nosotros aplicar para superar o por lo menos manejar cierto control la ansiedad y el miedo escénico? Hay varias actividades y en este caso vamos a destacar aquí dos de ellas. Una son las técnicas de respiración y la otra es la visualización positiva. Sabemos que las técnicas de respiración pues son esos, esas actividades así bastante concentradas, bastante específicas y metódicas en donde nos van diciendo o se nos va indicando cómo nosotros debemos de respirar para que pueda salir el aire de forma correcta y que por lo tanto lo que estamos hablando se pueda entender por parte de los demás. Porque a veces estamos así tan acelerados que no controlamos y eso nos cansa o nos genera esa parte de la ansiedad como tal. No estamos acostumbrados, sinceramente, a aplicar las técnicas de respiración. Nosotros respiramos porque ya es un acto muy natural, pero sí podemos pedirle ayuda a nuestros colegas del centro educativo o bien vecinos que tengan conocimiento sobre las técnicas de respiración. Entonces, cómo hacerlas, cómo aplicarlas para que nuestro estudiante se sienta relajado, se sienta cómodo y hacer algo mínimo, por ejemplo, cuando van a hacer una presentación oral, ya sea frente a sus compañeros o desde sus pupitres. Entonces, desde el inicio, decir la verdad, respire, tranquilícese, tome aire y venga, así llévelo de forma pausada. Entonces, esta parte de las técnicas, podemos, como les comentaba, pedir ayuda a colegas o bien buscar información, cómo desarrollar las técnicas de respiración y como docentes, como tutores, entonces primero tenemos que aprenderlas para luego estarlas aplicando con nuestros jóvenes. Esa es una técnica o estrategia por un lado. Y la otra que tenemos es la visualización positiva, que estos son elementos que nosotros siempre le estamos dando a nuestros estudiantes. Cuando les decimos, usted puede, adelante, claro que sí, tiene la capacidad, tiene esto, tiene lo otro. Eso es lo que necesitamos estar reforzando siempre en nuestros jóvenes. Cuando ellos tengan una participación oral, ya sea que usted, por ejemplo, está desarrollando su clase y hace una pregunta y le dice a Pedro o a Mariana, a ver, Mariana, ¿qué piensas de esto? O a ver, Pedro, ¿qué opinas de esta parte? Y ellos dan su respuesta. Entonces, tenemos que enaltecer, en el caso, ¿verdad?, su participación y decirles gracias, muy bien, muy buena participación y se ha entendido todo lo que has dicho. Entonces, esa parte, reforzar y que para que este estudiante en su mente ya vaya quedando claro y diga, ah, lo pude hacer. Entonces, en otro evento, cuando le toque hacer una presentación oral, usted también, cuando dé el momento de la retroalimentación, la evaluación en este caso, destaque primero lo positivo. Siempre, siempre lo positivo que tiene este estudiante, considerando todo eh, esa característica muy particular que él ha tenido o tiene durante su proceso de formación. Y usted ya estamos, digamos, en octubre, estamos en noviembre y ya ha pasado cierto tiempo, entonces usted ya sabe cómo ha sido este estudiante. Y llega este momento de hacer una presentación oral, entonces usted destaque todo lo positivo, que tuvo buen ritmo, tuvo buen volumen, las ideas expresadas fueron claras, que esto, que lo otro. Eso. Y luego necesitamos también identificar aquellos puntos para mejorar y no decir lo negativo, no, no de esa forma, sino aspectos a mejorar o bien oportunidades de mejora, llamémoslo así, y de esa forma entonces usted le va recalcando y le va diciendo de forma muy puntual. Bueno, Mariana, pues cuando des el inicio de tu presentación,
primero tienes que hacer esto, luego esto y después lo otro. Usted en este caso le está dando herramientas de cómo desarrollar el discurso. Y así entonces, esta estudiante va a saber que para la próxima ocasión, tengo que aplicar lo que mi profesor o profesora me ha dicho. Y así vamos a irlo haciendo. Pero siempre esta parte, mis estimados colegas, la visualización positiva es fundamental, porque así, como les digo, estamos reforzando lo que los estudiantes necesitan en este caso, ganar esa seguridad. Porque pararse enfrente en un momento de su vida bastante crucial es difícil, ¿sí? Porque estamos en adolescencia, algunos de ellos, entonces es así bastante complicadito que todos se estén fijando ahí. Así que tenemos estas dos estrategias para ir superando poco a poco el miedo escénico y la ansiedad, las técnicas de respiración y la visualización positiva. También vamos a encontrar otra serie de técnicas y ejercicios prácticos que pueden funcionarle. Ojo, estos ejercicios, compañeros, también pueden ser adaptados al contexto en el cual ustedes están desarrollando su práctica pedagógica. También puede depender incluso hasta de qué temáticas estoy abordando en mi salón de clases para aprovecharlas y poner, ¿verdad?, en práctica este elemento de la expresión oral. Entonces, técnicas tenemos la de respiración y relajación, ya lo mencionábamos, y hablamos puntualmente de la respiración diafragmática. Bueno, lo había dicho, no todos somos expertos en cómo respirar de una forma así bastante técnica y bastante sistemática, usando de forma adecuada nuestros órganos. Y cuando se dice de respiración diafragmática, ¿cómo se hace eso? Así que si no lo sabemos, pidamos ayuda con un especialista, alguien que conozca de este tema. Por ejemplo, las personas que se dedican a cantar, que se dedican al teatro, artistas en este caso, ellos saben cómo respirar. Muy bien, y si no tenemos a nuestro alcance a este tipo de personas, pues podemos buscar fuentes en libros, en internet, si tenemos acceso a cierta información, cómo se hace. Y usted vaya practicando esos ejercicios. Entonces, primero, hágalo usted, experimente en usted y después lo va haciendo con sus estudiantes. Los ejercicios como tal, pues lo ideal es que lo apliquemos nosotros cuando ellos estén haciendo una actividad de expresión oral, en donde tengan que exponerse. El segundo grupo hace referencia a la preparación y práctica de discursos. En este caso, usted le va a dar al estudiante, por ejemplo, que vamos con las presentaciones orales, ¿verdad? Que esta es una de las estrategias más comunes en donde ellos se exponen. Entonces, usted le dice, el día de hoy tienen que desarrollar un discurso sobre la riqueza natural de Cuba. Bueno, entonces los estudiantes van a tener que investigar qué es lo que tiene Cuba a nivel de recursos naturales, cuáles son sus atractivos. Ellos tendrán que saber dónde buscan información. Y también usted tendrá que indicarles específicamente si quiere de todo el país o de una comunidad. Bueno, entonces ellos hacen su investigación. Ahora necesitan estructurar ese discurso. Obviamente usted en clase les habrá explicado que el discurso tiene una introducción o presentación, que tiene un desarrollo y tiene una conclusión. Ahora, en la parte de la introducción, entonces va a presentar la idea principal, esto y lo otro. En la parte del desarrollo es en donde va a ampliar de forma muy puntual cada uno de los elementos claves. Por ejemplo, si estoy hablando del atractivo turístico, entonces hablaré, digo yo, de reservas naturales, sitios arqueológicos, patrimonio antiguo o natural, todo eso es lo que ha investigado, entonces él lo va a explicar. Y al final, en la parte del cierre, entonces usted le explica que tiene que resumir o identificar esas ideas principales para dar un cierre que sea bastante lógico, contundente a su discurso como tal. Entonces, eso, estructurar el discurso. Nosotros podemos trabajarlo en el aula. De hecho, debemos trabajarlo y no solo dárselo al estudiante. Entonces, les vamos explicando a ellos cómo es que se estructura el discurso. Así que para esa asignación que le ha dado usted, le pide, bueno, Mariana, Pedro, tienen que estructurar su discurso. Ellos ya sabrán entonces que tienen que hacer algún borrador con las ideas claves que abordará en cada una de las tres partes del discurso como tal. Una vez que ya tiene estructurado ese discurso, ahora vamos a practicar. Entonces, pídale usted,
tienes que practicar. ¿Y cómo puedes practicar? Uno, lo puedes hacer frente al espejo, si es que te da un poco de pena hacerlo frente a más personas. Dos, puedes practicar tu discurso frente a tu familia. Bien, sea tu mamá, sea tu papá, tu tío, tu tía, tu abuelo, tu abuela, tus primos, pero frente a otras personas, incluso frente a tus compañeros o amigos más cercanos. El punto es practicar. Si se da la oportunidad, también podría usted pedir al estudiante que grabe, es decir, puede grabar en audio ese discurso que va a estar dando y así el estudiante se podrá escuchar, ¿sí? ¿Qué es lo que está diciendo? Va a identificar también si está respetando la estructura que hizo del discurso a nivel inicial, va a identificar también cómo está su voz en el caso del volumen, el ritmo, el tono, todo eso. Eso es lo que el estudiante va a estar haciendo. Entonces, la práctica es esencial para que cuando ya le toque el desarrollo de la actividad real frente a los demás compañeros o a un grupo en donde a él le toque presentar, él o ella ya sepa qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Muy bien, el tercer grupo que tenemos es la construcción de argumentos sólidos y persuasivos. En este caso va a depender mucho del tipo de discurso que estará compartiendo nuestro estudiante, porque recuerden, hay discursos para convencer a alguien sobre algo. Por ejemplo, con la tarea que habíamos mencionado sobre las riquezas naturales de Cuba, entonces uno de los discursos podría ser invitar a realizar turismo interno o invitar a conocer más la naturaleza del país. Entonces, allí lo que se está queriendo es persuadir al público. Así que vamos a tener ciertas características puntuales en el discurso. Ahora, ¿qué vamos a encontrar nosotros aquí o resaltar? Está el punto de la investigación. Eso significa que los estudiantes no van a hacer su discurso oral solo con lo que ellos creen o lo que ellos conocen o lo que ellos han visto. No, eso sería parte para reforzar. Ellos tienen que investigar más información. Tienen que saber, por ejemplo, los lugares específicos, dónde están ubicados, qué es lo que se dice de, algunos datos curiosos o interesantes. Y eso solo lo encontramos en las reseñas que se hacen de esos lugares. Dichas reseñas están en libros, en revistas, están en la web, dependerá. O bien, la investigación la pueden hacer con personas nativas del lugar. Y aquí estamos hablando ya más con las personas adultas. O bien con aquellas personas que se dedican al rubro del turismo. Podrían serlo de la empresa de turismo, la Secretaría de Turismo como tal, eh, otras personas que se dedican a hacer guías turísticas, por ejemplo. Entonces, investigar de diferente forma. Esta es la asignación que usted le dará. Y luego tiene que haber una claridad y una concisión en la exposición de ese discurso. Y la claridad y la concisión se va a notar, mis estimados colegas, en la medida en que ellos estructuren su discurso y que estén claros qué es lo que van a decir y qué es lo que van a compartir. Y en toda esta parte de los ejercicios y puntualmente de estos dos grupos es donde va nuestra guía, donde va nuestro acompañamiento, donde usted le ha asignado al estudiante, tienes que hacer una presentación oral sobre la riqueza natural de Cuba, entonces usted acompáñelo en todo el proceso. Acompáñelo en la parte de la investigación, de cómo tiene que investigar, dónde tiene que investigar, qué información tiene que recoger. Acompañémoslo en la parte de la estructuración del discurso. Lo podemos acompañar incluso en la parte de la práctica de ese mismo discurso. Y ya cuando estemos al final, en la presentación del evento o de la actividad oral, pues dar la retroalimentación que corresponde. Estas solamente son algunas técnicas y algunos ejercicios prácticos que nosotros podemos hacer, pero hay muchos más. Acá tenemos, por ejemplo, otros ejercicios para las habilidades. Practicar estas habilidades están los juegos de roles. Entonces usted a su grupo también dependerá cuál es la característica que tiene este grupo, si son muy introvertidos o extrovertidos. Entonces ahí vamos a ver. Entonces el juego de roles es que usted asigna una situación en particular y cada uno de los estudiantes va a cumplir un rol en específico, es decir, que ellos van a representar a personajes. Entonces, el que va a estar hablando en ese momento será el personaje, no va a ser Mariana ni va a ser Pedro, sino que un personaje que se va a llamar, digamos, Filomeno o como usted le quiera poner. Y aquí estamos. Entonces los juegos de roles también permiten representar situaciones de la vida cotidiana
o también situaciones que pueden ser ficticias. Pero al final, lo que queremos es lograr que el estudiante pueda hablar, que el estudiante se pueda expresar, que el estudiante pueda ir agarrando confianza en sí mismo y que él sepa, bueno, lo puedo hacer. Y también está la parte de la grabación de las prácticas, que uno de los ejercicios anteriores, que esa grabación, como se los mencionaba, puede ser a través de audio o a través de video, si tenemos nosotros las posibilidades. Si no, que no sea un obstáculo. Vamos a encontrar otras maneras de cómo estar desarrollando estas habilidades. Luego viene la retroalimentación y la discusión grupal. Porque el punto es, cuando el estudiante, por ejemplo, la imagen que estamos viendo aquí, ya desarrolló su discurso, no es que allí termina todo. Entonces ahora viene la siguiente parte, que es lo de la evaluación o valoración. En eso la evaluación, compañeros, no solo es dar una nota, bueno, pues tienes 8 de 10 o tienes 5 de 10. No, más que números, necesitamos un reforzamiento de tipo cualitativo, en donde usted le diga al estudiante, entonces, pues mira Mariana, mira Pedro, tus puntos fuertes han sido estos, estos y estos, y lo has hecho bastante bien por esta y esta razón. Ahora necesitas reforzar un poco esto, esto y esto, pero se los explicamos bien. Y la forma en cómo se lo digamos también tiene mucho que ver, porque así el estudiante va a decir, el profesor o profesora no me está recriminando, sino que me está ayudando, porque él lo va a sentir de esa forma. Entonces, cómo decimos las cosas tiene mucho que ver. La retroalimentación, mis estimados colegas, nosotros la podemos dar de manera individual, si fue una presentación individual, de manera grupal o puede ser abierta a toda la sección de estudiantes que estamos atendiendo en ese momento, porque la observación que doy para un grupo o para un estudiante puede servir para todos los demás. Así que usted decide cuál es la forma más adecuada de dar esas retroalimentaciones. ¿Qué otras actividades interactivas tenemos? Pues ya mencionábamos los juegos de roles y podemos hacer algo muy interesante en el aula, que son estas dos actividades, el torneo de oratoria y los análisis de discursos. Con los torneos de oratorias es ir haciendo esos concursos de decirle al estudiante, bueno, pues el día de hoy vamos a no el día de hoy, sino que lo mencionamos con tiempo. Vamos a desarrollar un concurso de oratoria a nivel de grados, ¿sí? Entonces, ustedes son de quinto grado o son de sexto año, en este caso, y van a competir contra los estudiantes de sexto año de la sección B, sección C o el número que tengan, ¿verdad? Entonces, eso puede generar también esa motivación en los estudiantes. Pero antes de enviarlos a esos concursos, tenemos que estar reforzando en el aula todas estas habilidades. Y también, colegas, tener presente que no todos los estudiantes están aptos para la parte de la oratoria. Es decir, aunque usted quiera desarrollar y usted quiera que todos hablen, lo van a hacer en su momento, pero no todos están aquí motivados para participar en esto. Entonces usted identifique a aquellos compañeros, a aquellos estudiantes que sí, que les gusta o que les mira habilidad para convencer, para transmitir una información. Identifíquelos. Y con los demás que no están tantos para esto, entonces también visualice ciertas actividades que puedan favorecer su participación. Bueno, los análisis de discurso es otro tipo de actividad en donde nosotros podemos presentarles a nuestros estudiantes videos cortos o completos de discursos que han dado personajes muy famosos a nivel de literatura, de ciencia, de política, en cualquier temática, en la temática que usted considere más oportuna. Pero el punto es analizar discursos. Y en ese análisis de discurso, obviamente, usted va a tener que hacer una guía de trabajo o una guía en donde especifique qué elementos son los que los estudiantes tienen que identificar y analizar. Eso es un ejercicio bastante práctico. Entonces ellos van a ver, usted llevará, lo ideal, ¿verdad? Es que lleve buenas muestras de discursos. Cuando digo buenas muestras me refiero a que esas participaciones en los discursos sea lo más adecuado o lo más ideal para el contexto en el que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces lleva buenas muestras de discursos y esas buenas muestras son las que van a analizar porque eso se va a considerar como el modelo a seguir o lo que usted le sugiere al estudiante. Y recordemos, cada estudiante va a tener un estilo específico de interacción. Seguimos con la simulación de presentaciones, que no es tanto como los juegos de roles, pero vamos a llegar con las presentaciones orales, los ejercicios de respiración y relajación que ya los habíamos comentado.
Todo esto es esencial que lo hagamos con nuestros jóvenes para que ellos vayan viendo y adquiriendo estas herramientas esenciales para la vida. Entonces, reflexionemos como profesores y como tutores, que quede en esa parte y estas preguntas nos las podemos hacer para nosotros mismos y a la vez se las podemos formular a nuestros estudiantes. ¿Qué te detiene para hablar en público con confianza? Entonces, podemos sacar información muy significativa de nuestros jóvenes, porque usted puede tener una idea de por qué Mariana o de por qué Pedro no habla en público, mas no sabemos si eso que yo creo como profesor es lo correcto. Entonces, le pregunto a ellos, Mariana, ¿qué te detiene para hablar en público con confianza? Y ella nos va a decir que tiene un trauma en el sentido de que una vez hizo una presentación oral y el profesor, profesora o bien otra persona la ridiculizó y que por eso ya no lo hace. Entonces, allí estamos obteniendo información clave para poder intervenir más adelante. Otra pregunta, ¿cómo crees que mejorar tus habilidades de oratoria pueden beneficiarte en el futuro? O sea, habilidades de expresión oral, para no usar la palabra oratoria, digamos en este caso. Entonces, ¿cómo crees que tus habilidades de expresión oral pueden beneficiarte en el futuro? Entonces ya ellos van a darse cuenta o reflexionar con esta pregunta de que si saben hablar bien, entonces pueden lograr ciertas metas, llegar a ciertos lugares, porque la comunicación es esencial en todo este contexto. Tercera pregunta, ¿qué pasos estás dispuesto a tomar para superar tus miedos y convertirte en un mejor orador? Y orador, recordemos que no solamente va a ser aquella persona que va a estar siempre frente a públicos, sino que un orador es una persona, y en este caso un joven, que puede compartir sus ideas en cualquier momento y con cualquier público y en cualquier escenario. Entonces, ¿qué estás dispuesto a dar? Porque el estudiante también tiene que dar algo. ¿Y qué es lo que puede dar el estudiante? Tiempo, dedicación, esfuerzo, ¿verdad? Para decir, yo quiero hablar, quiero expresarme. Porque algunos de ellos dirán, en algún momento quiero participar en un congreso internacional de estudiantes de medicina, estudiantes de profesorado, o sea, estudiantes de su área. Entonces, quiero participar en un congreso internacional, pero para hacerlo, tengo que dar esto, esto y esto. O sea, ellos también tienen que desprenderse de algo. Y nosotros, como docentes y tutores, también tenemos que dar algo para que nuestros jóvenes logren. Pero eso lo vamos a ir haciendo poco a poco. Bien, entonces, quedamos con esta frase de Winston Churchill, donde menciona que la habilidad de hablar es un poderoso instrumento para el cambio. Entonces, si nosotros no hablamos como debería de ser en este caso, pues todo va a seguir igual. Así que hay que meter esta idea en los jóvenes, esta idea en la mente y hacerlos creer que ellos sí son capaces de, ¿sí? De poder comunicarse, de poder hacer socialización con personas de diferentes edades, de diferentes estratos, de diferentes profesiones, en este caso, es decir, ellos pueden lograrlo. Bien, y que para hacerlo es un proceso. Entonces, que eso significará que no porque estamos empezando ciclo escolar o que estamos terminando ciclo escolar, entonces yo pretendo que al siguiente mes todos salgan expertos hablando, ¿verdad? O hablando en público, sino que irlo haciendo paso a paso. Por eso es importante que nosotros sigamos el proceso de evolución de nuestros jóvenes en este principio puntualmente del diplomado docente tutor, motivarlos y vean esa primera palabra, motivarlos para que aprendan a hablar en público. Entonces, nosotros tenemos esa gran tarea, colegas, motivar a nuestros jóvenes para que hablen en público. ¿Cómo lo hacemos? La forma en cómo nosotros nos dirigimos hacia ellos es lo principal, ¿sí? Donde nosotros también les inculquemos y les digamos que lo hacen bien, que tienen las habilidades y que si no las tienen para esta parte, pues reconocer que tienen habilidades para otras cosas. Recuerden que tenemos 10 principios en el diplomado docente tutor, entonces exploremos cada una de esos elementos y cómo podemos contribuir con nuestros jóvenes y sobre todo con nuestra sociedad. Bueno, de esta forma vamos a hacer la pausa aquí y recordemos que la Fundación Marcelino Muñoz siempre está con las puertas abiertas con cada uno de los programas y los invitamos pues a que puedan ser parte de esta gran familia, de hecho ya lo son, entonces sigamos.
sigamos emprendiendo, sigamos creciendo como personas, como profesionales y la Fundación siempre está aquí con los brazos abiertos. Bueno, estimados colegas, ha sido un gusto estar con ustedes. Saludos desde Honduras. Licenciada.